Cordial saludo para todos. Bienvenidos. Mi nombre es Jaime Alejandro Vargas Córdoba. Yo soy médico colombiano, especialista en salud ocupacional y actualmente me desempeño como docente en la Universidad Manuela Beltrán en Bogotá, Colombia. Y traigo para ustedes este trabajo que se llama Análisis Médico Laboral sobre el impacto económico del VIH en el sistema de seguridad social en Colombia, años 2017 a 2020. Entonces, primero, a modo de introducción, mencionar que, según esta cita del año 2015, 75 millones de personas alrededor del mundo pues, presentan, digamos, infección por VIH, y a pesar del advenimiento de nuevos antirretrovirales y de todos los avances científicos que se han generado en las últimas décadas, todavía se evidencian muchos casos de personas que presentan secuelas que la mayoría de las veces son irreversibles, generando enormes costos al sistema de salud, costos que se podrían evitar a pesar, ya que se trata de una enfermedad que es totalmente prevenible y que es totalmente tratable en estadios iniciales. Entonces, dentro del sistema de salud colombiano, básicamente, para las enfermedades comunes, es decir, las enfermedades que no son derivadas, digamos, del trabajo, los 2 primeros días de incapacidad los paga el empleador al 100% del salario. Entre el día 3 al día 180, la entidad promotora de salud a la que se encuentre afiliado el trabajador o EPS es el que asume el costo de la incapacidad. Y resulta que ya después, cuando ya llegamos a los 180 días, la entidad promotora de salud remite el caso a la administradora del fondo de pensiones a la cual se encuentre, digamos, afiliado. Entonces, el trabajador a través de un concepto de rehabilitación. Entonces, este concepto de rehabilitación puede ser emitido en dos vías. Puede tener un pronóstico favorable o un pronóstico desfavorable. Pronóstico favorable se le emite a aquella persona que tiene todavía expectativas de recuperación. Es el que tiene, digamos, una buena expectativa de recuperación, en cuyo caso la administradora del fondo de pensiones continuará pagando incapacidad hasta máximo por 360 días más al 50% pues, del salario que devenga el trabajador. Y la otra alternativa es emitir el concepto como un pronóstico desfavorable, que básicamente lo que se traduce es que esto se remite para que la administradora del fondo de pensiones realice una calificación de pérdida de capacidad laboral o lo que llamamos una PCL. Si esta pérdida de capacidad laboral o PCL es mayor al 50%, al trabajador se le reconocerá una pensión por invalidez. Y si está por debajo del 50%, pues es lo que se denomina una incapacidad permanente parcial, en cuyo caso pues se ordena el reintegro laboral del trabajador sin ninguna prestación económica. Entonces, el objetivo de este estudio básicamente es determinar la efectividad de los procesos de prevención y detección precoz del VIH en Colombia a partir de los costos económicos generados al sistema de salud en una muestra de pacientes de una entidad promotora de salud EPS en Bogotá, Colombia, evaluados durante los años 2017 a 2020. Entonces, dentro de los materiales y métodos, básicamente hablamos de un estudio cuantitativo, descriptivo, realizado en la entidad promotora de salud EPS en la ciudad de Bogotá, Colombia, durante el año 2021, donde se realizó una búsqueda activa en bases de datos de pacientes con diagnósticos de VIH que fueron remitidos a la administradora del Fondo de Pensiones y se obtuvo un total de 103 registros entre los años 2017 a 2020. Posterior a esto, se realizó una revisión de los documentos asociados para determinar si se emitió o no se emitió el concepto de rehabilitación, si el concepto de rehabilitación fue favorable o desfavorable, y en caso de que haya sido desfavorable, si se calificó o no se calificó la pérdida de capacidad laboral, y si se califica la pérdida de capacidad laboral, saber si arrojó más del 50% estado de invalidez o menos del 50% incapacidad permanente parcial, y así poder determinar los costos económicos que se hayan podido haber generado en estos casos. Entonces, básicamente los 103 se descartaron 10 casos porque pues no tenían, digamos, la información completa, entonces nos quedaron 93 registros aptos para ingresar al estudio. Entonces, en cuanto a los resultados, básicamente tenemos que el 58% de los conceptos de rehabilitación fueron desfavorables y el 42% fueron favorables. Eso nos indica que fue mayor la proporción de pacientes que tenían ya secuelas permanentes y definitivas y que ya no tenían tratamiento médico disponible. Es decir, fue mayoritaria la proporción de trabajadores y de pacientes que tenían un mal pronóstico de su enfermedad.
Estos desfavorables, entonces, como ya lo mencionamos, a la administradora del fondo de pensiones les realiza el procedimiento de la pérdida de capacidad laboral, donde se encontró que el 74% de las personas calificadas resultó con una pérdida de capacidad laboral mayor al 50%, es decir, se declararon en estado de invalidez y solo el 26% restante en incapacidad permanente parcial. Entonces, nos muestra que la mayoría tenían mal pronóstico, y no solamente mal pronóstico, sino que la severidad de las secuelas y las comorbilidades asociadas al VIH mostró que tenían un estado de invalidez y a estas personas se les tiene que reconocer la pensión de invalidez. Cuando nosotros entramos a determinar cuáles fueron esas comorbilidades o cuáles fueron esas complicaciones asociadas al VIH que, digamos, más impactaron en la presentación de estos resultados, encontramos que en primer lugar están las infecciones y las complicaciones neurológicas con un 41%. Es decir, el 41% de los casos evaluados tenían complicaciones neurológicas, ¿sí? Seguido muy de lejos por infecciones respiratorias, el sarcoma de Kaposi y enfermedades, digamos, linfoproliferativas. Entonces, como discusión, pues podemos determinar que se evidencian falencias en la prevención y el diagnóstico oportuno, digamos, del VIH, ya que, como lo hemos mencionado, es una enfermedad que es totalmente prevenible y cuando se diagnostica es totalmente tratable. Sin embargo, pues encontramos que la mayoría de los casos reportados en esa muestra fueron desfavorables, terminaron con pensiones de invalidez y mayoritariamente asociados a complicaciones neurológicas. Sabemos que las complicaciones neurológicas, por definición, son en su gran mayoría irreversibles, lo que muy probablemente fue el causante de que se hubiera presentado, digamos, estos resultados. Entonces, digamos que hay que trabajar mucho en mejorar la detección temprana, la prevención, tratamiento oportuno del VIH, con el fin de evitar, digamos, que se presenten este tipo de complicaciones y estos recursos que se destinan al pago de pensiones por invalidez podrían perfectamente destinarse a la atención de otros rubros y atención de otros frentes en salud, mejorando la calidad de vida de la población colombiana. Ya para finalizar, entonces les muestro aquí entre las referencias 4 de los estudios más importantes que se han realizado que abordan esta temática, es decir, los costos económicos asociados, digamos, a los casos de VIH. Entonces, básicamente, esto era lo que les traía. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado y esperamos vernos en otra oportunidad. Hasta luego.